Buen día, doctor Cuba, muy amable. Muy buenos días y un saludo a través suyo a todos los peruanos. Usted en su último artículo da a conocer que la presentación del gabinete se hizo referencia ciertamente a la pandemia, ¿no? Pero han sido de manera general, ¿no? No se ha hecho digamos, una radiografía directa al problema que estamos viviendo, ¿no? Sí, el último artículo es un análisis somero con énfasis en la salud de la presentación del gabinete. Ahí han llamado la atención algunos aspectos. El primero de ellos, se ha notado la ambigüedad, la duda que tiene el gobierno para enfrentar el tema constitucional. Sí y no. Y eso ha generado en la población la idea de que si se esfuerza un poco más las cosas, se puede llegar al momento constituyente. Y el momento constituyente es el momento en que el país cambia. Esa es una revolución porque cambia evidentemente el sistema económico, la relación del Estado con las empresas y con los trabajadores y la sociedad en su conjunto. Ese es un primer tema. El segundo tema que hemos podido observar es que el mensaje ha sido muy superficial, muy genérico, que no ha entrado en detalle de ninguna propuesta que se espera generalmente en un primer ministro. Los mensajes más generales los hace el presidente de la República y los primeros ministros ya entran en detalle porque tienen a su lado los ministros de cada sector que van a poder hacer las aclaraciones. El tercer tema que me ha llamado la atención es la denominación que se ha dado a sí mismo el gobierno. Se ha autonominado el gobierno de transición y emergencia. Y esta denominación, que lo ha reiterado después, el presidente también en su conferencia de prensa anoche, llama la atención porque nadie se le ha otorgado ese título porque no le corresponde según la Constitución ese título. Es un gobierno interino complementario y la emergencia sanitaria no es una emergencia política, sino es lo que él ha tenido es un relevo en el cargo según la Constitución y según el sistema democrático que se gobierna. No estamos en un cambio de régimen de un sistema constitucional a otro sistema constitucional. Por eso es que me ha llamado la atención esa etiqueta que se han puesto de gobierno de transición y emergencia. Y en el tema de salud también me ha preocupado porque no ha señalado ninguna autocrítica a lo que se venía haciendo en el tema de la estrategia sanitaria y solamente ha resaltado el tema de las vacunas, el hecho de poder de una vez poner a la gente vacunas para poder enfrentar la pandemia y no ha observado la necesidad que se tiene para la reactivación de las estrategias sanitarias, que son no solamente las otras 17 vacunas que sirven para prevenir 26 enfermedades, sino también el control del embarazo y el puerperio, la tuberculosis, el dengue, la malaria, la lucha contra el cáncer, etcétera, etcétera. En consecuencia, toda esa estrategia, esos puntos de vista no se han incorporado en el mensaje y menos aún lo más importante, que es lo que esta pandemia ha destrozado, que son las relaciones laborales que hay dentro del sector. En estos mismos momentos hay una contienda por inconstitucionalidad de la ley 31039 que plantea una serie de mejoras salariales y de nombramientos, ascensos, cambio de grupo ocupacional de los servidores que el gobierno se niega a cumplir. Y por otro lado también hay despidos de servidores que fueron contratados por la pandemia, por los famosos casos COVID, que hasta la fecha genera mucha discrepancia, mucha disputa por parte de los trabajadores porque la brecha laboral es grande, hay necesidad de recursos humanos y el gobierno no asume no enfrenta ese problema desde el punto de vista financiero para mantener a estos servidores en sus puestos. En consecuencia, todo este panorama es enmarcado
en un modelo económico que no ha señalado en absoluto cuál va a ser el cambio, sino simplemente que cree que el sector privado será un motor para el desarrollo, pero no ha implicado ningún mecanismo de cambio, ni cómo va a ser la promoción de la inversión privada, etcétera. Yo creo que ese es el marco en que se ha dado el discurso, pero la línea conductora es la indecisión de si el presidente está o no de acuerdo en defender la constitución actual que se tiene o pretende él cambiar la constitución actual. Ahora, el otro tema que usted ha incidido también es cómo abordamos el tema de la pandemia propiamente, ¿no? O sea, ha sido un enunciamiento muy general, ¿no? Y no tenemos a la vista, en realidad, ¿no? Estamos viendo en los últimos días cómo es que hay protestas generalizadas en diversos puntos del país de distintos gremios médicos o vinculados a la salud, por un lado. Entonces, sí. Y para complementar, José, ayer el Congreso de la República aprobó y exoneró en segunda votación la ley que autoriza el libre acceso involuntario a las vacunas. Así se ha titulado esta norma, esta modificación que usted en anteriores oportunidades ha tocado. Quisiéramos que si nos puede explicar los alcances de esto, ¿no? En el contexto de lo que dice José, del tratamiento que se le está dando a la pandemia. En primer lugar, hay que señalar que no ha habido un cambio de estrategias, no se ha tomado en cuenta el enfoque comunitario, no hay un fortalecimiento del primer nivel de atención y su relación con la comunidad, y se ha dado prioridad a pensar que la pandemia se puede resolver solo con la vacuna. Y este es un tema sumamente complicado, porque, por un lado, las medidas preventivas no solamente se refieren al COVID. Cuando usted fortalece el primer nivel de atención y usted hace un enfoque comunitario de la salud, lo que usted hace es evitar todas las enfermedades, porque la medicina preventiva es eso, evitar todas las enfermedades. Todos sabemos, por ejemplo, que una bacteria que es el Helicobacter pylori, que viene en el agua, produce el cáncer de estómago. Si nosotros damos agua potable, saludable, y enseñamos a la gente cómo consumir el agua, podemos evitar, por ejemplo, el cáncer de estómago. Todos sabemos, por ejemplo, que el tema de cómo se transmite el dengue, el tema del agua también. También sabemos, por ejemplo, que la obesidad y los buenos estilos se combaten con buenos estilos de vida. En consecuencia, lo que se tiene que hacer es fortalecer ese primer nivel que permita transitar al país por esa línea. Y eso requiere inversión. Pero si nosotros decimos que solo la vacuna salvará al Perú, vamos a tener un problema serio. Por un lado, descuidamos lo esencial, y eso es lo que ha pasado en el presupuesto que yo he comentado. Es decir, se le ha quitado dinero a los programas presupuestales que ven precisamente estas estrategias preventivas y promocionales, y para pasar a un fondo, ¿no? A un fondo que es su asignación presupuestal no ligada a productos, que son ahí donde se va a hacer todo el dinero para poder instrumentalizar la vacuna en el país. El segundo tema, en el tema de la vacuna, habían dos aspectos esenciales. Uno primero es cambiar la ley para que se autorice que una vacuna que todavía está en fase 3 de experimentación puede ser ya distribuida a toda la población. Bueno, ese artículo se ha cambiado, se ha acotado muy bien para que sea solo en una situación de emergencia declarada por la OMS y el gobierno peruano, para poder hacer uso no solamente de vacunas, sino de medicamentos. Y el segundo tema es que sea voluntaria. Ligado a voluntario habían 3 precisiones que realizar. La primera es que sean voluntarias realmente. Segunda, que no se encuentre condicionada al ejercicio de los derechos ciudadanos. Por ejemplo, si usted se desea matricular a la universidad, no le pongan requisito que usted lleve el certificado de haberse vacunado. O si usted se va de viaje, no le pidan el requisito el certificado de haberse vacunado para subir al avión, por ejemplo.
Esas condiciones limitan el ejercicio de los derechos ciudadanos a los que no se han vacunado. Y el tercer tema que se pedía es que, tomando en cuenta que es una vacuna que todavía está en la fase 3 de experimentación, tenga un consentimiento informado. Es decir, se le explica a la población y por escrito, él suscriba que sabe que es una vacuna que está en una fase de ensayo clínico y que él sabe eso y por lo tanto autoriza que se le vacune. Esos tres aspectos, esas tres precisiones van ligadas a la voluntariedad. El proyecto de ley que se ha aprobado ayer y es ley ahora ya, es una ley que dice que es libre y voluntaria, pero las precisiones no se han dado con todo el argumento que he señalado y esperamos que el Ejecutivo en el reglamento que haga precise claramente que sea un ejercicio voluntario, que no sea condicionado al ejercicio ciudadano y menos que tenga consentimiento informado. Debe tener consentimiento informado. Esos tres aspectos se ligan a los dos temas esenciales de la controversia, que eran lo que he señalado a ustedes para la implementación de la vacuna. Además, un día antes, o sea, anteayer, el gobierno ya había transferido los fondos necesarios por un decreto de urgencia para que se pueda comprar este año 2020, ya se pueda dar los fondos para la compra de la vacuna que debería iniciarse en el primer trimestre del año que viene, del año 2021, con los recaudos que se le acaba de explicar. Ha sido una decisión muy difícil en el Congreso de la República, el debate ha sido muy intenso y esperamos que con el reglamento se mejore algunos vacíos que genera todavía la ley aprobada. ¿Cuáles son esos vacíos, doctor? ¿A qué se refiere? Porque vemos que en 15 días el Ejecutivo tiene que ya dar a conocer y tiene que publicar el reglamento de esta norma. Los vacíos son los que he señalado en el tema de la voluntariedad. Es decir, que quede claro que si es voluntario, no puede ser requisito o condición para ejercer un derecho ciudadano. Y segundo, que tenga un consentimiento informado. Ahora, usted en su experiencia y como experto en salud pública, ¿está de acuerdo con que la vacuna sea voluntaria? Yo creo que las vacunas, para que tengan un impacto importante, deben tener más del 95% de la población vacunada. Porque nosotros necesitamos lograr, a través de la vacunación, necesitamos lograr lo que se llama la inmunidad de rebaño de toda la población, de tal manera que sea eficaz. Aquí hay una situación de emergencia. Esta es una vacuna que puede generar algún nivel de temor en la población, por el hecho de que es una vacuna nueva, se ha hecho muy rápido, se notan diversos intereses económicos detrás que están en la disputa de la vacuna, se nota lucha por el mercado, etcétera, que hace que con justa razón mucha gente pueda tener alguna observación a la vacuna. En ese caso creo que es bueno que esta sea voluntaria. Y no hay que olvidar que en el Perú ya hay ese grupo de vacunas voluntarias. En el Perú hay 3 grupos de vacunas: las obligatorias, las de riesgo para personas de riesgo y tercero, las voluntarias. Yo creo que esta es una vacuna que se ha aprobado como voluntaria. Ahora dependerá, por un lado, la buena comunicación que haga el Ministerio de Salud y las autoridades. En segundo, la buena precisión que se haga con los riesgos que esta tiene. Tercera, que se haga una muy buena vigilancia a nivel nacional de los efectos que pueda tener la vacuna. Y cuarto, que de haber algún problema, el Estado se haga responsable de los efectos nocivos que esta pueda tener en la población. Pero estos temas tienen que ser claros, explicados a la población, porque lo que se trata finalmente, si queremos combatir la pandemia, es que la población se vacune. La población se vacune, la población utilice este nuevo instrumento y comunique a la población lo que puede ocurrir. Ahora, la pregunta es, ¿estoy de acuerdo que sea voluntaria? Sí, estoy de acuerdo que sea voluntaria en el sentido que le he expresado a usted. Ahora, los que han tenido la enfermedad, el COVID, ¿también van a ser vacunados o ya no? Bueno, esta es una directiva que tendrá que dar el Ministerio de Salud. Hay que tomar en cuenta que no se sabe
no se saben varias cosas en el tema de la vacuna ni de la enfermedad. Primero, no se sabe cuánto tiempo dura la inmunidad de la enfermedad. Es decir, aquellas personas que ya tuvieron la enfermedad no saben cuánto tiempo van a estar libres de la enfermedad o puedan reinfectarse. Ese estudio todavía no está vigente, todavía no hay un conocimiento a nivel mundial. Si eso no se sabe en modo natural, tampoco se puede saber con la vacuna. Por eso finalmente creo que van a tener que vacunar a todos, porque no se sabe perfectamente si la inmunidad que le ha dado la enfermedad va a ser consistente en el tiempo. ¿Qué se espera? Que la vacuna otorgue una mayor inmunidad que la propia enfermedad natural. Eso se espera, eso sería lo ideal, de tal manera que sea una vacuna que evite las reinfecciones, por ejemplo, o que evite que la gente pueda hacer la enfermedad varias veces. Ahora, pero prácticamente se está estableciendo que mínimamente van a ser 2 dosis de esta vacuna, ¿no? Por el periodo de cobertura que tienen para dar inmunidad frente al COVID. ¿Esto es así? No, mire usted, depende de la vacuna. No sabemos todavía cuál van a comprar. Yo creo que eso ya es un poco especular. Lo que nosotros necesitamos ahora, ya que se ha dado la ley, se va a dar el reglamento en 15 días y luego va a salir el esquema de vacunación. Y en ese momento, cuando haya con los contratos en mano y con el nombre de la vacuna, vamos a ver las características de la vacuna, vamos a ver cuántas dosis son, vamos a saber en qué nivel de temperatura se tienen que conservar, cuáles son las medidas de precaución que se tienen que tener y qué efectos secundarios se espera y en qué porcentaje de la población vacunada. Todo eso lo vamos a saber ya, porque el mercado tiene muchas vacunas, y hay una enorme controversia por cuál vacuna colocar o cuál será mejor, y hoy día ya se han dado los instrumentos legales, se ha dado la plata por un lado, por un decreto de urgencia, se ha dado la ley por el lado del Congreso, y esperamos que en 15 días, 20 días resolvamos esas inquietudes que usted tiene. Ahora, doctor, hay un tema también que se está discutiendo mucho, que es la posibilidad de una segunda ola. Estamos viendo, por ejemplo, que en Estados Unidos hay un rebrote muy fuerte, tal es así que anteayer se ha reportado más de 3.000 muertos en un solo día. Y lo mismo está ocurriendo, por ejemplo, en Italia, ¿no? Que han alcanzado casi una cifra cercana a mil fallecimientos en un día a consecuencia del COVID. Tal es así que en Italia, por ejemplo, se está dando un confinamiento que abarca toda Navidad y Año Nuevo, muy estricto, ¿no? Prácticamente de inhabilidad de sus zonas de residencia. En consecuencia, por ejemplo, aquí en el Perú se habla de la posibilidad de una segunda ola y muchos consideran, dicen, pero si ya la cosa está bajando, ya tenemos pocos casos, se están registrando, creo que aquí hay una situación especial. ¿Somos especiales en este tema? Porque han bajado considerablemente los niveles de contagio y fallecimientos. Mira, aquí hay unos aspectos que hay que tomar en cuenta. Primero, hay que señalar que el tema político le ha dado mayor énfasis a la difusión de la enfermedad, que el COVID. A tal punto que inclusive los actores políticos que pedían que se queden en sus casas son aquellos que pedían que salgan a las marchas y a las manifestaciones. Eso ha generado en la población la sensación de que ya no hay pandemia, ya no hay virus. La gente está en las marchas, en las aglomeraciones, sin ningún problema. Sin embargo, la pandemia continúa. Todavía los hospitales tienen casos y los pacientes llegan en estados graves y todavía mueren y todavía hay infectados. Todavía hay como el serrucho. Suben un día las cifras, bajan al siguiente día, pero no han disminuido los casos para decir que la ola ha terminado. La ola no ha terminado. Estamos en la parte de baja de la ola, pero sigue la ola todavía. Punto 1. Punto 2. El caso de Iquitos, ¿qué nos demuestra? Que en el mes de junio, a finales de junio, los primeros días de julio, se obtuvo el pico más alto. Hoy día, en Iquitos, podemos señalar que casi la pandemia está controlada, porque ya no hay más casos, los casos son muy esporádicos y en consecuencia, desde el mes de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, no hay una segunda ola. Se dice que las segundas olas vienen a los 6, 8 meses. Esperemos que en Iquitos no ocurra eso, porque en todo caso para Perú lo que ocurre en Iquitos es
va a ser como un señuelo, va a ser como un laboratorio, porque Iquitos tiene unas características particulares. Es una ciudad quizá más aislada, no hay muchos no hay medios de transporte terrestre y la llegada de los pasajeros vía aérea es pequeña. En consecuencia, ese es un tema que también se tiene que tomar en cuenta para observar si va a haber una segunda ola en el Perú. Y el tercer tema es que hay un estudio de inmunoprevalencia que se ha hecho en el país, en el Perú en su conjunto, que ya en Lima deberíamos saber en Lima, unos dicen que ha habido 35%, otros dicen que las cifras dan hasta más, hasta 70% de haber entrado en contacto con el virus en Lima. Sin embargo, el Ministerio de Salud no suelta la información oficial, no sabemos exactamente en cuál es el nivel de contagio, y esto evidentemente tiene que ver también, quizá, con el cálculo político de la ley que se tenía que aprobar sobre las vacunas, o con el cálculo político para obtener el financiamiento para la compra de las vacunas también. Pero yo creo que ya esos dos hechos han ocurrido y yo creo que ya es tiempo que el Ministerio de Salud nos suelte esas cifras que nos tiene ya desde la primera quincena de noviembre. Esos tres temas que yo acabo de reportar o de decirle a usted, es probable que nos indique a nosotros la probabilidad o no de la segunda ola. Sin embargo, al medio se va a colocar la vacuna. La idea entonces es esa hipotética segunda ola que debería venir, según unos, a partir de abril para adelante, va a ser cubierta con esta campaña de vacunación al medio que probablemente eviten la segunda ola. En todo caso, lo que tiene que hacer la población es seguir guardando distancia. Segundo lugar, lavarse bien las manos. Y tercero, usar las mascarillas, evitar las aglomeraciones. Pero lo más importante que es bueno para todos, buenos estilos de vida o estilos de vida saludables y mucha higiene con lavado de manos incluida. Muy bien, doctor Henry Cuba, yo le agradezco la gentileza que ha tenido con nosotros, muy amable, que tenga buen día. Gracias. Muy buenos días y un abrazo a todos los peruanos.